Son las 20:34 y nos vamos a comunicar con Guido Casanovas, egresado de nuestra facultad y fundador del grupo IFES, una empresa que fue incubada en nuestra facultad. Y luego lo haremos con Gustavo Schrauf, docente de genética en la FAUBA. Y un dato de color que les quería contar es que en la primera emisión del 2023, o sea, el año pasado, Guido nos contó las actividades de este proyecto en el que participan IFES y la FAUBA en el marco de la construcción de la nueva base Petrel en la Antártida. Hoy, la primera emisión del 2024, Guido está de nuevo con nosotros para contarnos las novedades y los avances en el continente blanco. Hola Guido, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Así que para arrancar... todo bien por acá. Buenísimo. Para arrancar, y como bueno el público se renueva, ¿no? ¿Querrías refrescarnos un poco este proyecto que pone a la FAUBA y a IFES en la Antártida? Sí, bueno, el proyecto arrancó hace ya van a ser 2 años, 2022, con una consulta de un ingeniero dentro del Comando Antártico que tenía curiosidades sobre cómo mejorar el tratamiento de los residuos en la Antártida. Y específicamente tenía en la cabeza un proyecto de biogás como para poder utilizar los residuos orgánicos. Y se comunicó con nosotros como empresa con expertise en ese tema. El tema que, bueno, cuando nos empezó a contar un poco el proyecto, la verdad que era la primera vez que me escribía alguien de la Antártida. Imagínate recibir un correo, alguien haciendo una consulta, uno recibe correos de empresas, de municipios. Alguna vez una locura, me han escrito de la Concagua a ver qué se podía hacer. Pero claramente era creo que los proyectos más locos. A esto le puede seguir la Luna. Bueno, no lo descartamos. Y no cerramos la puerta igual. Pero bueno, la realidad es que bueno avanzó una consulta que pensé que era una simple consulta, avanzó lo que en principio parecía un proyecto más serio, que era empezar a pensar una nueva manera de tratar los residuos en la Antártida, que si bien obviamente se hacen cosas y en cada base hay una actividad y se tratan las cosas de manera diferente, la Antártida hoy es un lugar que tenemos tenemos 13 bases argentinas. Argentina es uno de los países que más tiempo hace que está en la Antártida, y claramente hay cosas que fueron quedando, o sea, se avanzaron, como todo, también hay mucho trabajo y se hace mucho a pulmón, y hay cosas que fueron quedando un poquito tal vez en el tiempo, como, bueno, mejoran los tratamientos de las bases, y ahí es donde entró IFES como expertise. Y lo otro que nos pareció en realidad cuando empezamos a meternos más en tema era que esto no es para vender un proyecto. Si bien nosotros somos una empresa que tiene fines de lucro, digamos, vende cosas, vende proyectos, vende consultorías, acá vimos que era un proyecto más de investigación. Nosotros, sabés que nos criamos en la Facultad de Agronomía, fuimos ayudantes de cátedra más de 10 años, nos criamos, la empresa surge en un ámbito de investigación en la cátedra de Química Analítica, y cuando empezamos a entender este proyecto dijimos, esto es más que una empresa, esto es más que para nosotros solos. Acá creo que hay un proyecto interesante que sea a largo plazo, y lo pensamos, bueno, acá se tenía que meter la facultad, y ahí fue que a través de Roberto Serafini, biólogo, contador público, profesor ahí en Química Analítica Inorgánica, le acercamos la idea de, ¿cómo ves esto en la facultad? Y bueno, empezó algo que terminó siendo un convenio entre la Facultad de Agronomía, con la intención de algún día poder enviar estudiantes y pasantes, empezar trabajos de investigación, algo que fue un proyecto muy... parecía que era todo a largo plazo, pero bueno, en menos de un año ya estamos enviando, se mandaron a 2 pasantes de la facultad este año, que están ahora mismo en la base Esperanza. Muy bueno, Guido, la verdad, todo lo que contás. Y en este momento están desarrollando tareas allá, ¿no es cierto? ¿Nos querés contar cuáles son? Sí, nosotros, bueno, para refrescar un poco, el año pasado arrancamos, nuestro proyecto inicial estaba orientado a la base Petrel específicamente. Es una base que se había quemado en un momento, la casa principal, la casa de emergencia, porque todas las bases, para el que no sabe, tienen una casa principal y una casa de emergencia. En este caso solo quedaba la casa de emergencia en Petrel, y bueno, con una casa que quedó muy vieja y justamente abandonada casi. Dentro de los proyectos que tenía el Comando Antártico era poner a punto esta base Petrel y que sea la nueva base tecnológica argentina, con laboratorios, con una nueva pista de aviación. Hasta ahora solo la base Marambio tiene pista de aviación que permite el aterrizaje, Petrel ya es la segunda. Y en este proyecto estaba, bueno, ¿por qué no diseñamos una planta de tratamientos? Ese proyecto, una vez que fuimos allá y fuimos 2 veces gente de IFES y de FAUBA, el año pasado, 2022 y 2023, empezamos a ver que, bueno, el problema de los tratamientos de los efluentes no solo llega a Petrel, sino que hay mucho para hacer,
en todas las bases. Y este año, bueno, dentro de los chicos que fueron a trabajar, fue una chica, Martina Sánchez Wilson, de parte de IFES, fue Christian Weber de la cátedra de Química Analítica, como Maya, que ahora me voy a matar, no me acuerdo el apellido, pero ahora después se los digo, Gustavo se los va a decir mejor. Pero bueno, 2 estudiantes y pasantes de la Facultad de Agronomía y de Ciencias Ambientales, con este proyecto de empezar a ver qué se puede hacer en materia de residuos y del tratamiento de la planta de efluentes de la base Esperanza. Tengan en cuenta un detalle de color: en la base de Esperanza, la cañería, o sea, obviamente todo termina a veces en el mar, pero en la base Esperanza está una de las pingüineras más importantes de la Antártida, entonces es sumamente delicado y hay que tener cuidado y conciencia de qué se hace con los efluentes. Y ahí fueron los chicos a tomar muestras, a relevar, a ver qué máquinas están en funcionamiento y qué no, qué cosas quedaron tal vez obsoletas, qué se puede mejorar, y con toda esa información con la que van a traer es que empezamos a hacer proyectos y proponerle ideas y alternativas al Comando Antártico de qué se puede mejorar en el corto plazo, en el mediano, en el largo, así como también otros trabajos de investigación que también va a poder contar mejor Gustavo ahora, que fueron en pos de distintas cátedras a tomar muestras y bueno, ver cómo empezar a hacer este convenio y esta relación entre estudiantes y científicos de la facultad en la Antártida, un lugar que, bueno, estamos hablando del lugar más inhóspito y lejos del mundo. Sí, seguro. Lo que estaba pensando recién es que cuánta preparación debe tener todo este viaje, ¿no? Con todas las cosas para hacer, todo lo que hay que relevar, investigar, mirar, ¿no? ¿Trabajaron mucho en eso, Guido? Y se trabajó, pero bueno, la Antártida lo que nos enseñó en nuestros primeros viajes es que también hay que manejar y aprender a improvisar. ¿Por qué? Porque uno en la Antártida sale un día soleado y dice no hace frío, sale con la remera y la campera que uno siempre tiene. En 5 minutos hay vientos de 100 kilómetros por hora, está nublado, empezó a nevar y tenés que esconderte y estás muerto de frío. Así como eso, imagínense, es una anécdota tal vez, no es solamente que uno la percibe con el cuerpo. Esa tormenta que cambió involucra que no se puede mover el irizar, el barco, para bajar materiales, equipamiento o provisiones, involucra que no pueden moverse los helicópteros, involucra que tal vez algún equipamiento sufra daños. Entonces constantemente hay que estar improvisando. Y si bien fuimos con actividades muy puntuales como relevar los proyectos de energía renovable, de energía solar, relevar toda la planta de tratamiento, hacer un diagrama, actualizar toda la información que se tiene de esa planta antigua, que fue hecha hace más de 30 años, y bueno, ver cómo la podemos mejorar. Fueron un montón de proyectos de investigación que sabíamos algunos los van a poder llevar a cabo y otros probablemente no, y tal vez en el medio surjan proyectos nuevos que los chicos tienen que justamente, entrenamos ese ojo crítico para que puedan ver, qué se puede hacer acá. Está buenísimo, Guido, esto que contás. Se me ocurren un montón de cosas que pueden pasar a través de la información que traen los chicos, pero ¿querés contar vos qué implicancia tiene para vos todo este proyecto? Y mira, a mí en lo personal es algo que, como les decía, nos cayó como una consulta que parecía casi algo imposible que avance. De golpe era un proyecto que nos parecía interesante aportar. Uno sabe en los mapas de geografía, estudió en el colegio, desde la primaria uno va sabiendo que hay un triángulo ahí abajo el cual reclamamos que es Argentina. Pero cuando estás allá realmente te das cuenta, todos los países reclaman un pedazo de tierra en la Antártida. Yo hasta no sabía de una base que se llama Machu Picchu, hay bases uruguayas, brasileras, hay mucho reclamo en la Antártida, hay todo un camino que se está recién arrancando, a pesar de que hace 100 años ya se viene trabajando, todavía no es que está claro de quién es la Antártida, de quién no, y ahí hay un trabajo muy importante que todavía uno y un argentino puede hacer, un científico, un militar, un civil, que es justamente ese aporte que uno hace y el aporte que van haciendo distintos tecnólogos, empresas, científicos e investigadores que es justamente empezar a generar ese libro para a la Argentina en el momento también de sentarse algún día a decir, ¿de quién es esto? Argentina tenga ese tomo grande y diga, miren, nosotros hicimos todo esto. Acá nació gente, acá murió gente, acá se estudió gente, acá se hicieron todas estas investigaciones, acá se desarrolló toda esta tecnología y por eso Argentina reclama estas tierras. Y bueno, toca un poco la parte patriótica que uno a veces lee en libros. Esta fue una de las pocas experiencias que me llevó a vivirlo un poco en carne viva. Entonces, es eso, a veces hoy es un proyecto en lo personal y al margen para la empresa 100% como patriótico, en el cual lo hacemos con amor y también justamente por eso nos pareció importante incluir a la FAUBA
la FAU ahí tiene también un camino por delante, que es justamente instituciones que siempre va a haber estudiantes, siempre va a haber científicos, y se van abriendo puertas, y creo que como estudiante de FAU que me formó, tiene un montón para aportar ahí en las tierras del sur. Claro, y me parece también, justamente como decíamos en la entrevista anterior con Mariano Oyarzábal, también es importante mostrar la presencia argentina y las capacidades argentinas en un lugar como el que estás describiendo, porque bueno, en este momento que la ciencia y la tecnología está cuestionada, me parece muy bueno para la Argentina y para la FAU en particular mostrar que se están haciendo cosas y que estamos ahí. Sí, no, desde ya creo que es un momento importante para bueno, a ver, uno cuando se entera a veces muy poco todo lo que pasa allá, pero bueno, es importante todo ese aporte que se va haciendo, y uno ya lo ve en vivo, está rodeado, parece una película, está rodeado de científicos de todos lados del mundo que están cada uno investigando cosas diferentes, y que también algunas son más efímeras, otras súper importantes, y creo que se ve un poco de eso, y la capacidad que tienen instituciones como la UBA, y bueno, y otras instituciones públicas de investigación también, que bueno, es esa versatilidad que a veces con pocas cosas tenemos que crear y desarrollar, y bueno, en ese camino creo que están ahí los chicos de allá. Para nosotros fue lo más importante de eso, tratar de transmitirles que bueno, van a poder hacer, tal vez van con la idea de hacer A, B o C, pero sepan que pueden hacer FJK, tal vez, porque el clima, las condiciones, la gente que está, te puede llevar a cualquier lado. Yo el año pasado fui por 4 días y me quedé 11. Claro. Así que imagínense. Bien, bueno, Guido, quería cerrar esta parte de la entrevista para darle paso a Gustavo Schrauf, que va a contar el proyecto también, pero desde otro ángulo. Así que te quería agradecer, como siempre, un gusto tenerte con nosotros, y quedamos en contacto. Es más, capaz que hasta volvemos a hablar dentro de poco con la gente que está allá, así que bueno, sí, te estoy spoileando un poco. Esperemos que tengamos una chance de hacer un vivo y que nos cuenten las anécdotas en vivo de lo que están experimentando. Y bueno, nada, Gustavo también fue formador y parte del inicio de nuestra empresa, y profesor y referente en la facultad, así que va seguramente a tener también cosas muy interesantes para contarles. Bueno, gracias, Guido, un abrazo. Un saludo, chicos, que sigan bien. Así que está en línea Gustavo Schrauf, docente de genética y secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales en la FAUA, y además es colaborador, como veníamos diciendo, en este proyecto antártico, por llamarlo de alguna manera. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, gracias por estar en Sobre la Tierra. No, es un gusto participar. Y nos contarías... cosas también. Sí, ¿nos contarías un poco tu participación desde la FAUBA en este proyecto? Sí, hace bastante tiempo atrás, ahora casi 10 años, empezamos a trabajar en una planta en la Antártida, que es la única gramínea que crece en la Antártida, desde la cátedra de genética, en parte porque queríamos conocerla, la especie, y por otro lado por su valor posiblemente como planta tolerante a bajas temperaturas extremas. Y una de las cosas que hicimos, entre varias, fue contarle los cromosomas, hacer el cariotipo de la especie que no se había sido descripta, y una cosa que encontramos como una anomalía fue que la tesista contaba distintos números de cromosomas en distintas células. Nos pareció que era falta de su inexperiencia, y en realidad pasó que estaba detectando un fenómeno biológico, la planta cometía errores al hacer su división celular. Y siempre nos quedó eso como una duda, si era porque le estábamos estudiando acá en Buenos Aires, con una temperatura más alta, o era parte de la naturaleza de la planta de generar variabilidad con ese mecanismo que es muy costoso de cambiar el número de cromosomas. Claro, y se habían quedado con esa duda. Eso quedó como duda. Y cuando surgió la posibilidad de volver a la Antártida y todo, bueno, tiramos la pregunta, les pareció muy interesante al contar, y lo tiramos como tema, y bueno, en este momento están buscando muestras de plantas para poder fijar raíces, contar, bueno, allá no lo van a contar, lo vamos a contar acá, pero ya van a quedar fijadas, y vamos a saber si eso es un mecanismo de generar variación o es parte de la naturaleza de la planta. Claro.
Y por otro lado, algo que nos pasó, tuvimos muestras de suelo, lo hicimos germinar y encontramos plantas distintas dentro de Escamsia. Nos llamó la atención esta variación, cuanto en superficie son todas iguales. Es decir, que pensamos que quizás sea el banco de semillas un reservorio de variabilidad de Escamsia antártica. Así que bueno, esa es otra pregunta que vamos a tratar de comenzar a responder. Y por otro lado también vamos a retomar el tema de búsqueda de genes de resistencia a heladas. Así que bueno, es todo un camino para recorrer. En ese sentido, hicimos un trabajo conjunto con gente de Australia que también había tomado escamcias de sus bases y nosotros de las nuestras, y en conjunto trabajamos en hacer el genoma de Escamsia antártica, y ahora queríamos retomar ese tema. Como ahora tenemos, la facultad tiene la capacidad de hacer secuenciación, entonces bueno, la idea es retomar eso y descubrir nuevos genes que den tolerancia a heladas y posiblemente atenúen el impacto de las bajas temperaturas en muchos cultivos, claro, que a veces significa la pérdida del cultivo directamente, o de la cosecha. Claro. Gustavo, mientras hablabas, a mí se me ocurrió preguntarte si esta gramínea está presente solamente en el continente antártico. Entiendo que no, pero eso me lo contestarás. Y también se me ocurrió preguntarte cómo hacían para traerlas, cómo es el procedimiento para traer, si tiene algún requisito especial para no sé, el envoltorio, si requiere temperatura, ¿cómo es eso? Sí, la primera está en lugares muy fríos del continente americano, digamos. En Ushuaia se le encuentra, en las islas, digamos, después de la península antártica, en las islas hay, y en el continente antártico es la única gramínea. Después aparecen otras, y hay dentro del género, el género está en todos los lugares fríos del mundo. A mí me llamó la atención, por ejemplo, encontrar en Brasil Descamsia, y en realidad es el único lugar donde nieva en Brasil, donde está la Descamsia. Alto, en alguna montaña. Sí, sí. Así que bueno, fue, digamos, eso también para compararla a la Descamsia antártica con Descamsias que crecían en el continente. La bibliografía decía que Descamsia antártica no era más tolerante a frío, y en realidad la tesis de Patricia Zaguatani demostró que era más tolerante que las Descamsias del continente. Las congeló, las frizó y toleran mucho más las bajas temperaturas, así que tiene un valor biológico muy importante esta especie. ¿Y cómo la trajimos? Hubo algunos errores en algún momento porque la habían traído en un freezer, y en realidad no es que no era fuera tolerante, sino que solamente también pasó que al estar en oscuridad mucho tiempo la planta, no sé, hubo problemas del shock rápido que tuvo y se nos murieron, y muchas plantas vinieron muertas. Y entonces por eso tomamos plantas de panes de suelos que tenían, de muestras de suelo, y ahí encontramos variación. Pero trajeron en su momento plantas vivas, y sí, con sumo cuidado, pero toleraron el viaje largo, y después la teníamos en un invernáculo con una temperatura relativamente controlada, si no pasaban los 20 grados. Pero entonces tampoco sabían de estas otras Descamsias del continente si tenían este fenómeno de los cromosomas en distintos números en distintas células. La bibliografía de otras Descamsias dice que le pasa lo mismo. Lo que no sabemos si le pasa lo mismo porque hacen lo mismo, que nosotros hicimos de analizarlo. Todas las plantas fueron tomadas en un invernáculo y no fueron fijadas las raíces en el lugar frío. Así cuando uno pasa a lo mejor con una temperatura que es de 0 grados, pasa a 20 grados, capaz que la planta se divide más rápidamente y comete errores. Cuando lo hace a 0 grados se divide lentamente y no los comete. Es probable que sea así, pero también como encontramos variación, la bibliografía dice que Descamsia tiene aneuploidías. Nosotros no la encontramos en Descamsia antártica, todos en promedio tienen el mismo,
pero en otras sí. Entonces es un fenómeno que está bueno estudiarlo y discernir si es un efecto ambiental o es un mecanismo evolutivo de variación. Buenísimo. Gustavo, para ir cerrando la entrevista, te quería preguntar cuáles son los próximos pasos que vas a dar en la Antártida. No estoy preguntando si vas a viajar, ¿no? Pero Sí. pero me imagino que te gustaría. Las ganas de conocer, sí. Pero ahora que disfruten los chicos y que ellos van a volver seguramente. Bueno, yo voy como camarógrafo. Dale, vamos, y como músico también. Y lo que pensamos inicialmente es continuar con los estudios del genoma de esta planta, avanzar mucho más en estudios de variabilidad, ver otras poblaciones dentro de la misma especie, dentro de otras bases de la Antártida. Y otra cosa, una idea que tenemos es generar un banco de germoplasma en la Antártida. Como las bajas temperaturas es una manera de conservar las semillas a largo plazo, sí, y ahí no necesitamos energía para bajar las temperaturas, claro. Así que podría ser un lugar muy económico para conservar a largo plazo el germoplasma de todos nuestros bancos de germoplasma de la Argentina. En principio, la idea es llevar semillas que hemos coleccionado de forrajeras nativas y ver qué ocurre con esas semillas en un periodo de tiempo prolongado. Buenísimo, Gustavo. Bien, se nos acabó el tiempo y te queríamos agradecer de nuevo que hayas estado acá en Sobre la Tierra contándonos todo esto súper interesante. Y bien, en los próximos meses tal vez tengamos más noticias sobre Deschamps y la Antártida. Y contaremos los resultados. Buenísimo, me encanta. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Un abrazo. Un abrazo a ambos. Gracias, vos. Abrazo.